Dos. Logró que México se quedara con su petróleo. Fue muy sencillo. La cantidad de ejércitos pequeños que había en México eran tanta, había tantos muertos, tanta destrucción, tanta cosa, tanta inseguridad, que para Estados Unidos ya era un problema, porque están en la vecindad. Entonces, la propuesta del gobierno de México fue, para poder tener suficiente dinero, equiparnos de armas y acabar con todos los revoltosos de México, necesitamos los recursos del petróleo. Entonces, Estados Unidos aceptó. Le permitió ser el dueño de su petróleo, se le dio indemnización a las dos grandes empresas, la Shell y la Standard, y uh, se les permitió mantener sus refinerías. Entonces, el petróleo es de México, pero el proceso es extranjero, ¿verdad? En este momento, en esta parte de la historia. Entonces, con los recursos que obtuvieron a partir del petróleo, los gobiernos pueden acabar con los grupos armados que infestan todo el territorio mexicano. Acuérdense que México es muy grande. Entonces, sobre todo en la parte del norte y parte del centro, ¿por qué? Porque estas dos guerras, la revolución y la guerra cristera, pues hizo que mucha gente tuviera armas. Bueno, la cosa es que para más o menos 1939 la situación estaba un poquito más controlada. El gobierno compra maquinaria en Alemania e Italia para la extracción petrolera y con esto, como les digo, se puede entender en los grupos armados. Para 1940, como ya empezó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a comprarle muchas cosas a México y entonces empieza la recuperación económica de México, ¿verdad? No solo del petróleo, sino pues de todo lo demás que había sido destruido desde la dichosa revolución. Entre el 40 y el 70, voy a dejar de compartir acá porque esta diapositiva es completa. Voy a poner la otra diapositiva. Está completa, mire usted. Entonces, entre 1940 y 70 se da un desarrollo económico con gobiernos civiles. México va a ser como a partir de 40, México va a ser digamos, un país que va a tener una secuencia de gobiernos sin que haya golpes de Estado, sin que haya muertos y heridos con cada cambio de gobierno. Pero lo van a conseguir de una forma muy interesante. O sea, va a haber varios partidos políticos, pero van a arreglar las elecciones de manera que siempre gane el mismo partido político, ¿verdad? Entonces, que fue un monopolio de partido, pues le permitió a México estabilidad, por lo menos desapareció la violencia como existía, ¿no? Entre el 40 y el 46, ¿verdad? Que fue un gobierno, acuérdense, los gobiernos de México son de 6 años. Hubo elecciones fraudulentas, pero aceptadas por Estados Unidos. O sea, el señor que ganó digamos, aquí ya se institucionaliza este partido que se llamaba Partido Revolucionario Institucional. Todavía existe, ¿verdad? La cosa es que llegan al poder con elecciones de fraude, pero Estados Unidos lo reconoce porque necesita la estabilidad. Justo está empezando la Segunda Guerra Mundial. Hubo violencia contra el ganador, pero ni modo. Estos gobiernos van a darle subsidios a la industria para que crezca la industria en México. De manera que ya no haya necesidad de comprar algunas cosas fuera de México. Y por eso surgen empresas como Mave, ¿verdad? Que hace estufas, refrigeradoras, lavadoras, en fin, aparatos eléctricos, ¿no? Pero, digamos, se produce inflación porque, acuérdense, la inflación es cuando el gobierno gasta más de lo que debe gastar. A pesar de todo, ¿verdad? Se están vendiendo cosas por la Segunda Guerra Mundial. Se suspendieron los repartos de tierras, dijeron, no, esto no funciona. Y en esta época tienen mucha importancia los castillos locales, ¿verdad? Que al quitar las armas, lo único que les queda es el control de territorios, ¿verdad? La educación siguió siendo laica, pero sin oponerse a la religión. Es decir, los colegios privados pueden enseñar la religión que quieran, judía, ortodoxa, católica, lo que sea, pero los privados. Y en las escuelas públicas no se va a enseñar religión, pero también queda prohibido que en las clases se opongan a la religión, ¿verdad? No va a haber clase ni de catecismo, ni de escuela dominical evangélica, no. No va a haber ese tipo de información, pero en ninguna clase se va a decir que Dios no existe o que eso es pérdida de tiempo, no. Entonces, hay por lo menos una armonía ahí. Se crea el Seguro Social, la Secretaría de Trabajo, para regular los sindicatos, y en el 42 se inicia con Estados Unidos el programa Bracero. Bracero de brazo, es decir, en los Estados Unidos recibían una cantidad de varios miles de mexicanos para actividades agrícolas cada año. Y al finalizar los labores agrícolas, la gente se regresaba a México, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque miles de estadounidenses están en la Segunda Guerra Mundial. Se han ido al Pacífico, se han ido a Europa, ¿verdad? Y entonces, ¿quién hace ese trabajo? Están las mujeres, pero hay cosas que las mujeres no podían hacer. Entonces, por eso ellos aceptan que lleguen mexicanos
por temporada. ¿Y quiénes llegan? Gente campesina, pues gente de escasos recursos. Pero al ganar en dólares esto, y se los llevan, sus dólares se los llevan a México, ¿no? Entonces esto les da una buena, pues hay una mejoría económica para mucha gente. De 46 al 52, ya terminada la guerra, ya se institucionaliza el PRI, pero el PRI existía desde las elecciones fraudulentas anteriores. Y ellos decían que iba a ser el sucesor de la revolución. Entonces los gobiernos de esta época van a hablar de la revolución como una época gloriosa. En realidad fue una época desastrosa, pero había que crearle una serie de ideales a la población para que sintieran que lo que estaban haciendo era bonito, valía la pena. Por supuesto, el gobierno llegó con acusaciones de fraude porque, pues, en fin, hay un acercamiento a los Estados Unidos. Las industrias de automotores, electrodomésticos tienen mucho éxito. Mejora el turismo, ¿verdad? Muchos estadounidenses y europeos van a México. ¿Por qué? Ir a Europa en esa época era mala idea. Roma estaba muy dañada, París estaba muy dañada, muchas ciudades de Europa estaban dañadas por la guerra. Entonces, aquí iban, no querían ver eso, ¿verdad? Y México ya se había recuperado después de la última guerra, la guerra cristera, pues México ya estaba recuperado. Entonces, la gente llega a México. La deuda externa era de 346 millones de dólares de aquella época. Pero, como el gobierno gasta más de lo que debe, se devalúa el peso, llega a 8.95 por dólar. Por supuesto, todo este periodo, ¿verdad? Del 40 hasta la actualidad, hay señalamientos de corrupción. Eso nunca se ha quitado en México. En esta época, del 46 al 52, tenemos manifestaciones reprimidas con violencia, persecución a comunistas, lo mismo que pasa en los otros países. ¿Verdad? Aquí no puede haber comunismo. Y el partido que está en el gobierno, él decide quién va a ser el siguiente candidato y ya se sabe que él va a ser el siguiente presidente. Del 52 al 58 gobierna ese señor. Él, digamos, promueve, o por lo menos ante los medios, habla de la anticorrupción. Se establecen multas a acaparadores, a contratistas que no cumplieran sus obras. Por ejemplo, una carretera de 120 kilómetros que tenía que ser mucho más larga, ¿verdad? Entonces se le ponen multas, se limita el gasto público para detener la inflación, pero hay fuga de capitales por inversionistas vinculadas con negocios al Estado. Esto provoca una pequeña crisis en 1953. En este periodo se permite el voto de la mujer y se retira a varios militares que intentaron dar un golpe de Estado. Entonces, vea que México no está exento de eso, de los problemas del resto de América Latina, pero logran manejarlos de alguna manera. Nuevamente se hace reparto de tierras de la parte del norte a través de expropiaciones, pero hay que encarcelar a invasores porque tiene que estar regulado por el gobierno. En el 53 hubo una sequía que perjudica la producción y continúa el proteccionismo industrial con impuestos a los productos extranjeros para que las industrias mexicanas logren crecer. En el 54, a pesar de los 2 años de que no va a haber corrupción, en fin, el peso vuelve a devaluarse. Se reanuda el convenio de los braceros. Para esa época se calcula que casi 1,5 millones de mexicanos seguían yendo y viniendo a los Estados Unidos, ¿verdad? Ya terminó la guerra, sí, pero los soldados que regresan no están dispuestos a trabajar en la agricultura, no quieren trabajar en la agricultura, quieren trabajar en otra cosa, aprendieron a hacer cosas, ¿verdad? Mientras fueron soldados, entonces ya no van a ser campesinos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues hacen falta campesinos y continúa la introducción temporal de mexicanos a Estados Unidos. Y ya finalizada la guerra se hace un tratado con Japón. Acuérdense que Japón en este momento está recuperando su economía por la guerra de Corea. Entonces, como hay mucha inversión de estadounidense en Japón, entonces Japón necesita cosas y se las compra a países. Ya hemos visto que le compra a Perú, le compra a Chile, le compra a México, ¿verdad? Entonces, que le queda mucho más cerca que nosotros, ¿verdad? Entonces, queda bastante sencillo. También hubo huelga de maestros y de ferrocarrileros contra líderes sindicales en 1958 que termina con aumento salarial. Y hay más migración a los Estados Unidos, pero no de braceros. Es decir, no son campesinos que se van y regresan, sino gente que se va y se queda en los Estados Unidos. Hay inversión estatal en puertos, inversión en abastos, pero esto genera corrupción y se controlan los precios. México fue famoso porque trató de controlar los precios durante muchísimo tiempo, lo cual solo provocaba escasez y mercado negro, o sea, corrupción. Hubo un terremoto en 1957 que afectó la capital, ahí podemos ver. Este es un monumento muy famoso en México que representa la independencia, ¿verdad? Es de bronce con cubierta con chapa de oro y se cayó en ese terremoto, ¿verdad? Aumenta el uso de las tarjetas de crédito en México, ¿verdad? Eso pues iba paralelo a los Estados Unidos. Entre el 58 y el 64, el Ejecutivo prácticamente da las órdenes, ¿verdad? Y los otros organismos obedecen.
al control campesino y obrero por medio del PRI, el partido de gobierno, que tiene una estructura similar al Partido Comunista de la Unión Soviética. Y lo que hacen es que para que los campesinos y obreros no hagan huelgas ni esas cosas, los controlan a través de miembros del partido, ¿verdad? Y eso pues le da tranquilidad al gobierno. Y al final es casi como la época de Porfirio Díaz, ¿no? El presidente tomaba muchas decisiones. Su primera protesta, ¿verdad? De ferrocarrileros y maestros en 1959. Hubo un pequeño conflicto con Guatemala por unos barcos pesqueros. A finales del 58 y principios del 59 no tuvo mayores consecuencias, afortunadamente. En el 63 se establece una sección juvenil del partido de gobierno para crear nuevos afiliados al partido, ¿no? Y en el sistema educativo se van a regalar el libro de texto para que todos los chicos tengan la misma información. Cuando llegó a Cuba un gobierno comunista, el único país de América Latina que no rompió relaciones con Cuba fue México, ¿verdad? Porque digamos, parte del discurso de los políticos es que había que tener buenas relaciones con los comunistas. Se nacionalizaron las plantas de energía eléctrica en 1960, se construyeron obras públicas como el ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, y esto, acuérdense, siempre va a ocasionar problemas económicos, porque es gasto que hace el gobierno. Del 64 al 70 hubo alguna estabilidad económica, se logró controlar un poco la inflación. En el 67 se firmó el Tratado de Tlatelolco, en el cual los países de América Latina prohibían, aceptaban prohibir, las armas nucleares en sus respectivos países. Por lo tanto, ningún país de América Latina iba a tratar de tener instalaciones nucleares. Hemos visto que después las tienen, pero en este momento quedan prohibidas. Y hubo varias protestas estudiantiles, incluyendo de universidades privadas, en varias ciudades, principalmente en la capital, para evitar el autoritarismo presidencial y por el excesivo gasto que estaba haciendo el gobierno para las Olimpiadas de 1968, que se realizaron en México. Y también se estaba gastando muchísimo dinero para un mundial de fútbol que se iba a hacer en 1970. Los estudiantes protestaron en la plaza de Tlatelolco. Ahí tenemos la foto de Tlatelolco. Esos edificios siguen ahí. La plaza pues es un espacio muy amplio, son prácticamente unas 3 manzanas de terreno, es bien grande. Y las tropas instaladas en las partes altas de los edificios empezaron a matar a los estudiantes. Hubo 500 muertos, por lo menos, y por lo menos esto pues demostró, ¿verdad?, que México, aunque tenía un poquitito de estabilidad política, pues lo mismo que pasaba en Chile, en la Argentina, en Brasil, pues pasa en México, ¿no? Matan a la gente cuando el gobierno así lo decide. Hay persecuciones posteriores y surgen grupos guerrilleros en el centro del país. Se registran hasta 557 desapariciones de personas que pertenecían a estos grupos guerrilleros. O sea, México también tuvo su guerrilla comunista, pero fue más limitada. Entre esos estuvo el Partido de los Pobres de 1967 y la Liga Comunista surgida en 1973. Del 70 al 76 aumentó la burocracia, ¿verdad? Fíjese usted, con un gasto de 600,000 a 1.2, con una cantidad de empleados de 600,000 a 1.2 millones de empleados públicos. O sea, demasiados trabajadores y muchos de ellos no hacían nada. Usted podrá ver, ya que hizo el trabajo del cine, va a ver que hay muchas películas de esta época en México donde se burlan de que usted llega a una oficina y la secretaria se está pintando las uñas y el señor está leyendo el periódico y nadie atiende a la persona que llega, ¿verdad? Porque era crear trabajos para que hubiese más afiliados al partido. Bueno, la cosa es que se realiza en esa época lo que se conoce como la guerra sucia, es decir, persecución a comunistas. Y pues surgen otros grupos de guerrilleros, pero tan pequeños, la verdad, en México fueron numéricamente pequeños y no estaban tan organizados como los que hemos visto en otras partes. Hay acercamiento a Cuba y Chile antes de Pinochet, ¿verdad? Entonces, los gobiernos pro-comunistas, ¿verdad? O comunistas, pues en Chile era pro-comunista, pero Cuba era comunista. En el 71 se da masacre de más de 200 estudiantes que protestaban y se prohibió el rock, porque las canciones de rock, decía el gobierno, incitan a los jóvenes a las protestas civiles, ¿verdad? Bueno, en el 73 hubo un intento de secuestro de un empresario de la Liga Comunista, que era, pues hemos visto, uno de los grupos de guerrilla, ¿no? Y la crisis de precios de petróleo que genera la OPEP, México era parte de la OPEP,
va a favorecer a México, ¿verdad? Entonces, el gobierno empieza a comprar empresas que estaban por quebrar y se queda con ellas. ¿Para qué? Para mantener el empleo. Pero esto lo que genera es más corrupción y más gasto. ¿Por qué puede hacerlo? Porque el precio del petróleo está alto y acuérdense que el petróleo le pertenece al Estado. Entonces, se está vendiendo a buen precio el petróleo, entonces el Estado puede hacer este tipo de maniobras. ¿Para qué lo hace? Para lo mismo que se contrata a tanta gente y para que sean afiliados al partido, ¿verdad? Hay emisión monetaria sin respaldo y por lo tanto, miren ustedes que eso es absurdo. La Arabia Saudita le da todos los beneficios a su población en esta época porque el precio del petróleo subió. En México debería haber ocurrido algo parecido, pero no lo hacen. Deciden que no. Al contrario, devalúan el peso. Imagínense ustedes, en fin. Y pasó de 12.50 pesos por dólar a 25.50. Y la deuda pública de 6.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares, ¿verdad? En fin. En 74 hay un secuestro de un empresario que era suegro del presidente por otro grupo guerrillero, ¿verdad? Pues se pagó una fortuna para liberarlo y al final, bueno, en fin, los problemas con las guerrillas continúan, ¿no? La empresa telefónica fue comprada por el Estado. Después esto va a ser otro problema con la telefonía, pero en fin. En el 76 había un periódico que criticaba al gobierno y se le hizo un atentado, imagínense. Ya lo hemos visto, es lo normal, ¿verdad? Los gobiernos tratan de controlar a los periódicos opositores. Del 76 al 82, México se convierte en el primer exportador de petróleo. Es muy rentable. Se abren nuevos yacimientos en Chiapas, Campeche, Tabasco, y las ganancias se estiman en 100.000 millones de dólares. O sea, México tenía todo para estar bien, todo, pero no estaba bien, ¿verdad? El gobierno de esta época, como son funcionarios, no son economistas, no son personas que entienden del mundo empresarial, eran políticos. Ellos entonces lo que quieren son votos y permanecer en el poder, ¿verdad? Entonces no hay previsión para los cambios en el precio. Y en el 82 los cambios, ya lo hemos visto en los otros países, les afecta el cambio porque en lugar de seguir el precio tan alto, baja el precio del petróleo. Es lo que hemos visto que ocasiona la crisis en la Unión Soviética. Bueno, pues a México le va a pasar algo similar. Y como tienen mucho dinero, hay proyectos verdaderamente irrealizables. Hay mucho nepotismo, es decir, los parientes de los funcionarios tenían trabajo sin hacer nada y mucha corrupción. En el 77 se le da amnistía a los guerrilleros. El gobierno acepta reconocer a los guerrilleros nicaragüenses y de El Salvador. Y hay buena relación con Cuba, gobierno comunista. En el 78 surge el cartel de Guadalajara. Fíjese, por favor. Esta es otra cosa, no tiene que ver con el gobierno, pero pasa en esta época. ¿Qué es el cartel de Guadalajara? Ya hemos visto, cuando vimos Colombia, que el problema es que Estados Unidos desea comprar muchas drogas, ¿verdad? Entonces, el cartel de Guadalajara empezó con opio, marihuana y después con el tráfico de cocaína. Y como había mucha corrupción, los funcionarios pues estaban de acuerdo. Se ha estimado que se le dieron, que los beneficios económicos que tenía el cartel de Guadalajara de 5.000 millones de dólares de aquella época, ¿verdad? No, porque póngale un cero por lo menos para los precios actuales, pero en aquella época era muchísimo dinero. Y en el 80 se creó el grupo Carso de Carlos Slim. Esta es, ¿cómo se llama? Carlos Slim llega a ser después el hombre más rico del mundo en varias ocasiones. ¿Por qué se hace tan rico? Lo vamos a ver enseguida. El grupo Carso tenía, digamos, el papá de Carlos Slim había llegado desde Líbano, era una persona que había invertido, había comprado lotes a bajo precio, esperado algunos años, después había hipotecado el lote, construido edificios y del alquiler pagaba las hipotecas. O sea, el señor hacía buenos negocios. Él tenía varios edificios, después invirtió en minería. Ahora, invertir en minería quiere decir que él apoyó a políticos locales en sus campañas, ¿verdad? Por supuesto, todos del PRI. Esto era lógico. Y su principal negocio era importación de productos. Entonces, tenían sus tiendas, ¿no? Y por supuesto, tabaco. Y aprovechó quedándose con empresas de algunos inversionistas extranjeros que se fueron y prácticamente se las remataron. Entonces, el señor hizo buenos negocios. El papá y el hijo, el tal Carlos. En el 82, el peso, mire usted, o sea, aquí todavía no está la crisis del petróleo. Pero antes de que llegue la baja de precios del petróleo, que favorece a países como Guatemala, pero perjudica a países como México, el peso pasó de 28 a 46 pesos por dólar. O sea, el gobierno, digamos, eran malos gobiernos, no hay otra forma de definirlo, ¿verdad? Se estatizó la banca y esto causó más endeudamiento. En este momento los políticos pensaron, si nosotros controlamos los bancos, no vamos a poder controlar el cambio de la moneda.
Pero eso no lo iban a lograr porque estaban emitiendo moneda sin respaldo. La cosa es que compran bancos y más deuda, más crisis. Entre el 82 y el 88 es la crisis, ¿verdad? Porque en el 83 caen los precios del petróleo y viene la inflación que se ha estado acumulando, una devaluación del peso, fíjese usted, de 46 a 185 pesos por dólar. Usted imagínese esto, o sea, y la producción de las empresas estatales se desmoronó. ¿Por qué? Porque el Estado depende del petróleo. Y si el petróleo bajó de precio y la moneda también se está devaluando, ¿cómo va a producir si los que estaban contratados eran los primos, los cuñados, en fin? O sea, fue un desastre. Entonces, tuvo que iniciarse una desregularización económica, abrir la economía y empieza la privatización. El Estado venía comprando empresas, ahora empieza a venderlas. En este año se privatizaron más de 700 empresas. Esto incluía, por ejemplo, hoteles, algunas fincas, algunos pequeños comercios, algunas pequeñas fábricas, ¿verdad? Porque no se van a deshacer de las más grandes todavía. Hay crisis agrícola por falta de subsidios, porque como en la época de los buenos precios del petróleo, el gobierno subsidiaba la agricultura, pero ahora que no hay buenos precios, eso es un problema, ¿verdad? Y como se abrió el comercio, hay competencia de productos extranjeros. Entonces, las empresas tienen que mejorar y para mejorar despiden gente, ¿verdad? Y entonces la situación es dura para los mexicanos. En el 85, por cierto, fuera poco, se produce un terremoto en el que se estima que 40,000 personas murieron en la parte central de México, básicamente la capital. La capital para esta época tenía ya unos 15 millones de habitantes y mueren muchas personas. Aquí queda evidenciada la falta de la transparencia estatal porque muchos edificios habían sido construidos por instituciones del gobierno y estaban mal hechos, eran nuevos y se cayeron. Fíjense, por favor, aquí tenemos una foto interesante. Este edificio que en su época fue uno de los edificios, fue el edificio más alto de América Latina, uno de los edificios más altos del mundo. No le pasó nada con el terremoto, pero nada es nada. Ni un vidrio se quebró porque estaba bien hecho, porque era de unos particulares. Los edificios que ha mandado a hacer el gobierno se han caído. ¿Por qué? Porque sobrevaloraban las obras, ponían cemento de mala calidad, la fábrica de cementos era del Estado, entonces el gerente le decía, mándame tantos quintales, ay, pero no tengo para satisfacer tu demanda, ay, ponerle más arena, ¿verdad? Entonces caía. Una cosa espantosa, ¿verdad? En el 86, México se incorpora al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio con Estados Unidos y otros países que va generando lo que este es el conocido como GATT, por sus siglas en inglés. En el 87, usted, es que esto es para ponerse a llorar, 1,400 pesos por dólar. O sea, no 185, 1,400. Imagínese esto. O sea, un país con tanta riqueza, con tantas posibilidades, con petróleo. O sea, por favor, es inconcebible. Pero pasó. Se congelaron los precios, se congelaron los salarios. México estaba mal. Del 88 al 94 se renegoció la deuda pública, se redujo la deuda pública y se hicieron pagos de la deuda con privatizaciones. La telefonía, que era la empresa más importante, se vendió a Carlos Slim por 1,700 millones de dólares, pero no los pagó de un solo, sino que los fue pagando por varios años, y esto es lo que ahora conocemos como Claro, ¿verdad? Carlos Slim después va a comprar las empresas estatales en otros países. En Guatemala lo compró subrepticiamente, porque pues sí, el gobierno lo sabía, ¿no? Se le vendió a un señor que se llamaba Ricardo Bueso, y después Bueso se lo vende a Carlos Slim, ¿verdad? Pero, en fin. Entonces, y esto es lo que hace a Carlos Slim uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, la cosa es, se privatizan bancos y otros por un total de 23,000 millones de dólares de aquella época. Se acaba la reforma agraria, no se puede estar regalando tierras, ya no hay tierras que dar tampoco y no se puede. Y incluso se da enajenación de ejidos. En México, todavía algunos pueblos tenían sus territorios propios, ¿verdad? Que pertenecían al pueblo. Y el gobierno empieza a quitarse, ¿verdad? Porque quiere venderlos. Una cosa, en fin. En 1988, vea usted, 2,290 pesos por dólar. ¿Cómo podía sobrevivir la gente? Es asombroso. En el 89, se logró disolver el cartel de Guadalajara, que abarcaba los estados de Sinaloa, Juárez y Tijuana. Pero después fue sustituido por otro, pues en fin. En 1992 estaban a 3,000 pesos por dólar. Y entonces, en el 93 decide hacerse un cambio de moneda para, pues, no llevar registro de millones y millones y millones de pesos que no valían nada. Entonces lo que se hace es que se crea el nuevo peso y solo se le quitan ceros, ¿verdad? Se corre el punto decimal, de manera que quedan 3 nuevos pesos por dólar en el 93. Al año siguiente se hace un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, que fue el más importante en su momento, porque era el mercado
más importante del mundo. Estados Unidos, la primera potencia del mundo, Canadá, un país súper industrializado, y México con mucha gente. México, además, con materia